Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a comentar el Evangelio del domingo 18 del tiempo ordinario, ciclo B. Este Evangelio es tomado de Juan, capítulo 24 al 35, y nos habla concretamente del pan de vida. Es el mismo Jesús que quiere permanecer dentro nuestro a través de nuestra fe. Debemos creer en que Él quiere entrar dentro nuestro, y para eso hay que buscarlo. El Evangelio dice así: cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a la barca y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle en la orilla del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les respondió: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Vamos a comentar este evangelio que pertenece al capítulo 6, comienza en el capítulo 6 el sentido completo de todo este evangelio que hemos escuchado hoy día. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 6 narra dos milagros que son, si bien son terrenos, muestran que Jesús también está preocupado por nuestras cosas de la tierra. Pero en este evangelio que hoy estamos viendo, se muestra que está más preocupado por nuestra vida espiritual, por esa pasión que tenemos internamente, ¿no? Que desea llegar primero a dejar cosas en la tierra, segundo a continuar viviendo en el cielo, y tercero para colmar su alma de un amor eterno, y eso solamente Dios nos lo puede dar. Por eso Dios va a explicar que no solamente deben estar preocupados por el pan de esta tierra, sino también, o de los bienes de esta tierra, sino sobre todo de los bienes del cielo. Pero lo vamos a explicar de a poco. Fíjense que en este evangelio, digamos el evangelio en el capítulo 6, comienza con el milagro de la conversión, de la multiplicación de los panes, y después el otro milagro es cuando Jesús camina sobre las aguas.
camina sobre las aguas, mostrando su poder. Pero los judíos, a quienes les hace el milagro, se van a quedar con algunas cosas. Entonces van a hacer algunas preguntas que muestran que todavía la fe de estas personas no es completa. Y por eso Jesús larga ahora una enseñanza que es muy profunda y que se necesita aumentar la fe para poder encontrarla. Esa enseñanza, a ese discurso, se refiere al pan de vida. Pero fíjense, empieza así: cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas, y fueron a Cafarnaúm. Cafarnaúm es el lugar donde Jesús empieza su vida pública, y hace varios milagros, entre ellos sana a la suegra de Pedro, y antes le saca el demonio que tenía el judío en la sinagoga. Fíjense que, entonces subieron a las barcas y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. ¿Qué buscaban de Jesús? Bien, Cafarnaúm está al lado del mar, y ustedes, si tienen la posibilidad de ir a Cafarnaúm, bajando desde la casa de Pedro, y más adelante van a alcanzar el mar de Galilea, ¿sí? Y el mar de Tiberíades, donde Pedro pescaba. Bueno, y entonces, ¿por qué digo esto? Porque el próximo versículo habla que Jesús, al encontrarle a la orilla del mar, ¿qué mar? El mar de Galilea, le dijeron: Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? ¿No? Jesús se había alejado, separado de los discípulos, pero estaban ellos ansiosos de seguir con él. ¿Por qué? ¿Qué buscaban de Jesús? Y ahora de a poquito lo vamos a ir espejando. Jesús les respondió: en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. O sea, no lo buscaban por el hecho del milagro o del poder de Jesús, o encontrar en Jesús al Hijo del Hombre, sino porque Jesús les dio de comer. Solamente que no quiere decir que no estuvo mal el hecho de que ellos hayan buscado alimento porque necesitaban comer, sino que hay algo más que tenían que descubrir, y es el hecho de que aquella persona que le estaba dando de comer, le estaban dando un alimento que es creado por el cielo. O sea, esa persona que le está dando de comer es el Hijo de Dios, ¿no? El Hijo de Dios, el Salvador, el que los va a salvar en tiempos difíciles, ¿no? Como ha hecho en muchísimas veces en nuestra vida, si tenemos fe. Eso lo vamos a repetir: si lo buscamos, como hicieron en el principio, ¿no? Decían, ellos se subieron a la barca y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. San Juan va a repetir muchas veces estas dos cosas: primero, buscar a Jesús, y segundo, tener fe en Jesús, en que Jesús me puede ayudar. Bueno, hicieron este acto, pero la razón no era exactamente perfecta, porque lo buscaban para la comida, no porque era el Hijo de Dios. Hay una palabra que usa Juan y que no la usan los otros evangelistas, y es el hecho de que cuando habla de milagros usa signos, semeion en griego, sí, cuando hace el milagro en la cena de Caná, usa también la palabra signo.
Aquí la va a volver a decir, cuando hace la multiplicación de los panes. Bueno, dice, y acá hay otra cosa que no entienden los judíos. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. O sea, es el Padre el que lo ha enviado como Salvador del mundo, ¿sí? Con el Espíritu Santo lo ha ungido, lo ha sellado para venir a salvar a los hombres. Ahora dice, obren no por el alimento perecedero. Acá este obren, este obrar, no significa hacer cosas, porque así estaban, digamos, acostumbrados los judíos a hacer cosas cuando tenían que obrar, ¿no? Ir al templo a los sacrificios, hacer alguna cosa. No, acá el obrar es tener fe en Dios. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice después, no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, ¿sí? Sin duda que va a empezar a hablar de la Eucaristía, y dice, y que les dará el Hijo del Hombre. O sea que para esto no hay que obrar alguna cosa, o sea, preparar algo, qué sé yo, crear alguna cosa, mover algún obstáculo. No, hay que creer en que quién es el que va a dar, el Padre, a través del Hijo del Hombre. Entonces ellos van a decir, ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué hemos de hacer? Pero este es un hacer práctico, pragmático, de hacer, de mover las manos. Es un hecho con las manos, pero Jesús lo que les está diciendo que el obrar que tienen que hacer es mover esa pasión interior que tiene el hombre, esa pasión que lo quiere llevar a la felicidad, ¿sí? Moverla a la fe, a creer que Jesús me puede dar ese pan que me da la vida eterna. Aquí había dicho que permanece para la vida eterna. Es un pan o un alimento que no muere, y ese alimento lo tiene que dar Dios. Y entonces hay que hacer dos cosas: buscar, que eso es lo que habían hecho los discípulos, pero segundo, creer. Y creer no es solamente una falsa creencia, sino un creer en que Jesús es Dios y que obra una salvación eterna a través de este pan, de este alimento. Por eso es muy importante, hablando ahora de la Eucaristía, es muy importante unirse a esa Eucaristía, buscarlo a Jesús ahí, tenerlo a Jesús dentro nuestro en la Eucaristía. Y Jesús les respondió: la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Esa es la obra de Dios. Y esa es la obra en la que ustedes tienen que creer. Y después y la obra que ustedes tienen que hacer es creer en el Hijo de Dios y en creer en aquellas cosas que el Hijo de Dios nos dice. Todas esas enseñanzas, todos esos discursos. ¿Por qué hace énfasis? Porque ahora va a dar un discurso que es muy importante y a la vez se necesita mucha fe para poder creer, especialmente en los primeros tiempos. Fíjense que Jesús dice, ellos entonces le dijeron: ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? Otra vez, ¿no? Primero habían buscado el pan de la tierra, no el del cielo, o sea, se habían quedado con el alimento, no en el que
en el que da ese alimento Jesús. Segundo, el tema de la obra. Ellos creían que tenían que hacer algo manuable, pero era la obra que había que hacer era creer en Jesús. Y tercero, ahora le piden signos, y ya habían visto signos. Ya habían visto que Jesús había hecho la multiplicación de los panes. Ya habían visto que Jesús había caminado por el mar. Ya habían visto signos y siguen pidiendo algún signo. ¿Qué obra realizas? ¿Qué signos haces? Y ya lo habían hecho, ¿no? Multiplicar los panes, esos signos, esos milagros. Jesús tiene el poder de hacer, y esto que va a seguir hablando. Los judíos le dicen: nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito, pan del cielo les dio a comer, ¿no? Y ellos creyendo Moisés nos dio ese pan, pero en realidad es Dios el que dio el pan. Esta cita que ponen los judíos, pan del cielo les dio a comer, no es textual, pero es sacado de Éxodo 16, de 4 y 15, y del Salmo 78, 24, ahí la pueden encontrar. Pero se referían al maná, y el maná que no fue dado por Moisés, sino por Dios. Pero Dios lo da a este maná, sin duda, para alimentar a los judíos, como Jesús les dio la multiplicación de los panes y les dio de comer, ¿sí? Como signo de un pan más importante, de un pan eterno, que es la Eucaristía. Y fíjense, Jesús les respondió: en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Y acá hay un cambio, el verdadero pan del cielo. ¿Por qué? Porque Jesús ahora quiere hacer énfasis no solamente en el maná, no solamente en la multiplicación de los panes, sino en la Eucaristía. En la Eucaristía. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. ¿Sí? Sí, la figuración de que da vida el pan de la multiplicación de los panes. Sí, que da vida el maná, porque te da de comer y te alimenta. Pero Jesús ahora está hablando de un pan que da una vida, y una vida eterna, como había dicho primeramente, ¿no? Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Por eso es importante unirse a esta Eucaristía, Eucharistes, y esta acción de gracias, para con fe recibir al pan que baja del cielo en nuestros corazones. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Señor, danos siempre de ese pan que me da la vida eterna, no solamente la vida de este mundo, cuando estamos enfermos. Y entonces debemos entender que la Eucaristía tiene un poderío, porque la Eucaristía es la presencia de Jesús en nuestra alma, un poderío divino, un poderío eterno, y al tener un poderío eterno puede hacer signos, o sea, milagros dentro nuestro. Les cuento un poco una historia que a mí me llenó de alegría, y era una persona que tenía cáncer, ¿no? Esto pasó en Australia, es un hecho totalmente real. Y entonces la persona le habían dado pocos días de vida, y tenía cáncer, y tenía muchísimo miedo.
muchísimo miedo, miedo a morir y miedo a lo que el cáncer le podía producir. Entonces, antes de una celebración eucarística, antes de la misa, se acerca a una monjita y le dice: hermana, yo quiero que usted me ayude y me cure, digamos, de este miedo. Yo no tengo problema de aceptar por la voluntad de Dios el hecho de morir, pero quiero que me saque este miedo. Quiero que me saque este miedo. Puede rezar por mí y así Dios me saca este miedo. Y entonces la monjita le responde: mira, en esta misa anda a la Eucaristía y esto mismo que me estás pidiendo a mí, pedíselo a Jesús con toda confianza, y decile: sácame, Jesús, este miedo, y si es tu voluntad, también cúrame. Y entonces la persona que estaba enferma hizo exactamente lo que esta hermanita le había dicho, y en el tiempo de la Eucaristía iba caminando pensando en estas palabras. Al acercarse, al recibir la Eucaristía, ¿sí?, le dice estas palabras a Jesús: Jesús, tú que eres todopoderoso, tú que eres la Eucaristía, tú que estás en ese pan, quítame este miedo a la enfermedad que tengo, y si es tu voluntad, sáname. ¿Qué pasó? Después de haber recibido la Eucaristía, fue al médico y milagrosamente el signo se dio a conocer. No solamente le había quitado el miedo, ¿no?, sino que también la había sanado. Por eso la fuerza de la Eucaristía que es sanación, que es perdón. Nosotros tenemos el sacramento del perdón, pero la Eucaristía también perdona porque Jesús está presente, y entonces todas las veces que vamos a recibir le pedimos que nos sane, que nos perdone y que nos dé exactamente todo lo que debemos, lo que necesitamos nosotros, nuestras familias. Es el poder que tiene la Eucaristía dentro nuestro. Es Jesús el que quiere permanecer en nosotros. Busquémoslo y creamos como hizo esta persona, ¿no? Creamos grandemente porque Jesús puede hacer signos grandes, como la multiplicación de los panes y muchos más, como es la salvación eterna. En el último versículo dice: les dijo Jesús: yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed, ¿no? Esa sed que hablaba de esta pasión, de esto que nosotros queremos en el corazón, que no queremos morir, que queremos ser nosotros mismos, que queremos lograr nuestros méritos, nuestros propios objetivos, que queremos ser grandes y que queremos ser unirnos a Jesús. Todo eso, toda esa sed, Dios nos la sacia a través del pan de vida. El que venga a mí, hablamos, buscar a Jesús, no tendrá hambre, y el que crea en mí, la fe, ¿sí?, no tendrá sed, ¿sí? Dos cosas: buscarlo y creer. Por eso los invito a rezar juntos y a tener fe de que Dios pueda hacer milagros, signos dentro nuestro, si recibimos la Eucaristía, el pan que da la vida eterna. Recemos el Salmo 77, que dice así: lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo que contaremos a la futura generación,
las alabanzas del Señor su poder, pero dio orden a las altas nubes, abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos, les dio pan del cielo. El hombre comió pan de ángeles, les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras, hasta el monte de su diestra había adquirido. Por eso en este tiempo el Jesús quiere que volvamos a Él, buscándolo, y está ahí Jesús para hacer los signos, milagros de nuestra vida, en todas aquellas cosas que buscamos y en aquellas cosas importantes y magníficas que el Señor quiere darnos. Bueno, que Dios los siga bendiciendo y nos seguimos viendo en el próximo comentario bíblico.